Buenos días, Rodrigo. Es un placer absoluto tenerte en Magacinema. Hoy vamos a hablar de tu documental, El legado. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por invitarme. Bueno, es un placer absoluto porque además he disfrutado muchísimo el documental. Yo de formación soy historiadora del arte y me choca y muchas veces me apena, ¿no? El descubrir a través de documentales figuras de pintores, de escultores, de artistas, pues que claro, es tan vasto el mundo, ¿no? Y quizá también las carreras aquí en Europa se centran sobre todo en las producciones más europeas, y no conocer figuras, ¿no?, latinoamericanas, pues muchas veces nos perdemos un mundo muy grande. Y al poder ver el documental y así bichear un poco en la obra de tu padre, pues ha sido muy grato y me ha gustado muchísimo. Sí, la verdad que sí. Había esos temas de la que la obra se queda ahí como un poco empantanada, bueno, está presente en la película y bueno, desgraciadamente es un poco normal, ¿no? Y bueno, la película habla un poco de esa sobreproducción y obsesión por autosuperarse de parte de mi padre y esa cuestión que qué se hace con tanta producción. Bueno, salen un montón de preguntas al respecto, ¿no? ¿De qué sirve? ¿Qué se hace? ¿Por qué no está donde tendría que estar? Y bueno, te llena la cabeza de preguntas, ¿no? Como cuestionamientos, ¿no? Con respecto a por qué hace uno esto y a dónde llega, la posteridad, bueno, que sale también el tema de la posteridad, que está vinculado, bueno, un poco a eso, a este mercado de tanta producción y eso que estamos hablando de una generación posterior a la mía, una persona que nació en los años 30 del siglo pasado, y así todo, bueno, ya en este momento está pasando eso, ¿no? Como que mucha gente queda no en el olvido, algunos sí, pero bueno, es un poco lo que hay y la cosa es hacerlo por una cuestión de darle sentido a uno y a estar aquí y a estar en pleno en la vida, ¿no? Hay un momento en el documental en el que se escucha, porque hay conversaciones, ¿no? Entiendo que son grabadas que tú tenías, que mantenías telefónicas con tu padre, y hay un momento en el que él mismo, ¿no?, habla de que él crea porque necesita crear, no para que quede para después ni para nadie, sino por el hecho de que él necesita como pintor, como artista, esa producción. Y además añade en otro momento que obviamente no todo el mundo puede ser Picasso y no todo el mundo va a conseguir un reconocimiento a posteriori, ¿no? Con casi mundial. Es muy complejo por la cantidad de producción que hay. Pero entiendo que tiene que ser muy difícil de forma personal, ¿no? Y siendo sus familiares, como que muchas veces entender al artista es complicado porque tú quieres que se mantenga esa obra, porque entiendes que ese patrimonio, ese legado debería de tener, ¿no?, una vida más allá de tu padre, concretamente en este caso. Entonces, ¿cómo se gestiona una persona que crea y crea y crea? Porque estabais hablando en el documental de más de 750 lienzos, casi 2000 obras entre dibujos y demás. ¿Cómo se gestiona tanto? Es que se ve inmenso. Sí, a ver, yo la otra vez justo estaba pensando en eso por otra entrevista y en realidad, bueno, la posteridad, si uno se pone a pensar, es como demasiado pretencioso estar pensando en la posteridad y en el futuro de esas obras, pero claro, la posteridad queda en manos de otros, ¿no? No queda en manos del que lo hace, sino del que lo hereda. Y bueno, es curioso porque
yo ahora mismo no, con la edad que tengo no soy capaz de pensar en eso, me parece un poco absurdo porque lo que estoy tratando de lograr es que el reconocimiento lo pueda vivir en vida, ¿no? Y él, él ya lo había vivido en vida, pero quería apuntar más allá y en el fondo quería esa posteridad y nos llegó a pedir que esa posteridad se concrete. Y yo le dije, mirá, en cierto punto yo no puedo porque yo estoy remando aquí, intentando hacerte de tu carrera, tú la has hecho y bueno, te puede dar con un canto en los dientes porque el haber pasado, el haber hecho todo lo que hizo y haber tenido un reconocimiento, más, menos y tal, yo para mí es más que suficiente. Lo que pasa es que, bueno, hay que estar en la edad de él, cuando ya estaba viéndole los dientes al lobo, los planteos, claro, son otros, ¿no? Pero sí, es muy difícil porque en mi caso, como yo también me dedico a algo relacionado con lo artístico, eh, uno piensa en su padre y en lo que le dijo, y hay como una especie de tire y afloje entre que lo que uno quiere dedicar al tiempo de su carrera y lo que le puede dedicar a la carrera del padre, ¿no? Esta película, la idea era como hacer indirectamente algo que satisfaga a las dos personas en cierto punto, ¿no? En cierto punto como poder yo concretar y hacer una película más ambiciosa como esta, y a la vez tener la intención de que indirectamente esto haga que se hable de él y que la gente interesada lo googlee, pero no hacer una especie de biografía, culto, especie de película biográfica de biopic de la figura de mi padre, ¿no? Entonces, bueno, era una intención de como, de cierto punto, matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Bueno, realmente el producto final que nosotros percibimos, ¿no? Yo al menos como espectadora, es que se presenta totalmente una obra como la de tu padre, que yo, por ejemplo, no conocía y que, por supuesto, he ido, he buscado, ¿no? He leído, porque al final estás viendo los cuadros y es un poco como una visita a un museo muy particular, ¿no? Como cuando entras en la casa de alguien y es artista y vas viendo producciones porque vais sacando cosas y además las vais comentando, tu hermana aparece mencionando ciertos detalles, incluso tu madre también recuerda momentos y eso te permite, ¿no? También enganchar un poco con la vida del artista, pero claro, vosotros, tú concretamente aquí estás creando un producto cinematográfico que requiere también de una planificación, porque al final dices, yo necesito también como artista esta fase o este momento aprovecharlo y crear, ¿no? En torno a lo que estamos tratando personalmente en casa, pero ¿cómo llegas a decidir en ese momento grabar? Porque me estás comentando, ¿no? Que quieras hacer algo que satisfaga a las dos partes, pero tiene que ser complejo cuadrar la cámara en un momento así. Sí, a ver, todo empezó porque para mí la película, resumiéndola en una frase, se desmonta el taller de mi padre, entonces la película transcurre cómo se va desmontando el taller, ¿no? Entonces, para mí era un desafío ir ahí porque llevaba muchísimos años sin ir, la relación con mi padre era agridulce, no era como una relación como suele pasar muchas veces, que no es ni la mejor ni la peor, era ahí, tuvo momentos buenos y momentos malos y reconciliaciones y demás. Pero bueno, no dejaba de ser un desafío entrar ahí adentro, desmantelar todo eso, y para mí sabía que corría el riesgo de entrar ahí a toda velocidad y hacer una especie de catarsis, porque no es tan fácil entrar a un sitio y encontrarte con tanta cantidad de objetos, no solamente obras, sino objetos desde los últimos zapatos que se puso hasta objetos de mi abuela. Entonces,
claro, era un abanico de objetos, obras y demás, una casa gigante que para mí era casi un poco hasta agobiante, ¿no? La situación. Entonces sabía que eso me iba a poder ocurrir, entonces para mí la excusa de hacer la película era como buscar la manera de que eso sea un procedimiento más lento, más pausado, que no haya, o sea, como que no me coma la ansiedad por sacarme de encima la situación, sino pasarla a, a menos por dos, ¿no? O sea, una Ujú, velocidad mucho más lenta, en vez de tardar 15 días, tardé un mes y medio en desmantelar ese taller y bueno, y gracias a eso eh, pude colocar cosas en mi cabeza y a su vez es un poco contradictorio, pero tuve que disociarme y un momento era yo y otros momentos era el director, ¿no? Entonces había ujú. momentos que era yo alegre o padeciendo una situación o agobiado, lo que sea, y otros momentos era el director que estaba dirigiendo a veces dentro de escena o fuera de escena, pero bueno, para eso lo que tuve que hacer es rodar muchísimo, hubo como 120 horas rodadas y la cámara llegó a un punto, como no había ningún técnico, el único técnico era Ujú. yo, la cámara estaba, era como una especie de objeto inerte que a veces quedaba olvidada en un rincón y ese olvido hacía que las situaciones fluyan de una manera natural y que si y no tener la sensación de que te estaba observando alguien, ¿no? Mm. Porque, claro, que ciertamente cuando estamos viendo el documental no tenemos la sensación en ningún momento, ¿no? De algo forzado. Sino porque, como tú dices, a veces se olvida la cámara, tienes metraje muy natural, muy íntimo, con muchas reflexiones. Pero claro, habéis tenido que crear, tú has tenido que crear un guión, si es que con 120 horas de metraje, porque hay un momento en el documental en el que dices que llevas 50 y a mí ya me parecía muchísimo. 120 hay que volver a verlas, hay que decidirse sobre ellas, hay que cortar. ¿Cómo es ese proceso ya más técnico? El hacer el guión, el pensar por dónde quieres que vaya. ¿Cómo has llevado todo ese proceso? Bueno, sí, a ver, al principio era complicado porque, bueno, lo dejé un par de meses y después lo retomé y cuando lo retomo, claro, entre la cantidad de metraje, la temática, verte a ti mismo en cámara, que yo no había salido en cámara prácticamente nunca, y mi familia además, y era bastante difícil de abarcar, pero bueno, al final me disocié una vez más y tuve que mirarlo lo más, entre comillas, o posiblemente intentando tomar la distancia lo máximo posible, que a veces era bastante difícil, y bueno, y fue tirando de gente cercana, desde mi ex mujer hasta el productor, para que me aconsejaran y para tener un feedback, porque si no es imposible, o sea, y el guionista también, hubo tres o cuatro personas implicadas en la película que fueron las que pude tener una visión desde fuera, porque evidentemente yo solo grabarlo Ujú. hablando de este tema tal cual lo es y montarlo es imposible. O sea, aunque hagas mucha terapia psicoanalítica o Es que es, psicológica, no es que vas me lo quiero no vas a imaginar. lograr salir ileso de Mm. ese rodaje o de esa película. Mm. Porque al final es un momento que entiendo que ahora, porque estamos hablando 2018, ¿no? Cuando grabasteis, ¿no? Claro, mi padre Prepandemia. falleció, sí, mi padre falleció en 2018 y yo, para que te des una idea, me tomé el avión, no llegué, se murió antes, pero cuando bajé ya tenía la cámara en la mano, para que te des una idea. Ujú. Entonces, la primera toma que grabé fue en el funeral, pero no la puse en la película.
que fue una toma muy corta y muy incómoda, eh, pero yo ya tenía pensado rodar. Pero bueno, Mm. disculpa que se me fue un poco el santo al cielo. Me preguntaste, No, no te preocupes. Que realmente que ha pasado mucho tiempo, porque estamos hablando del 2018, claro. Y ahora claro, estamos grabando esta entrevista justo, ¿no? Más o menos por la fecha en la que falleció tu padre, porque creo que fue agosto, ¿no? Finales de agosto, si no he leído mal. Y sí, estamos 2024, claro, han pasado muchos años y entiendo que el proceso de trabajar ese metraje, de sacar el documental a festivales y de que ahora llega al público será como muy distinto de cómo te sientes ahora sobre el producto, sobre la producción, a como cuando grabaste. sí, depende un poco, ya te digo, lo pasamos por festivales en Argentina y en Toronto y en Buenos Aires y en Toronto y yo ahí tenía como más cercano todo, fue una sensación, después, un año después llegué a España, hace un año que yo no veía la película, ni hablaba del tema, y en cierto punto, sinceramente, la película ayudó, pero también te trae el duelo de nuevo, o sea, como que te reflota un poco la temática y vuelves a sentir ciertas sensaciones que no son del todo agradables, porque es como algo que es bonito, tiene cosas muy bonitas y otras cosas que conmueven y demás. Entonces, claro, la otra vez me preguntaron, pero el duelo cuándo se termina. Y yo creo que el duelo se va a terminar cuando yo deje de pasar esta película por cines o deje de hablar de ella, porque Mm, en cierto punto, sobre todo cuando haces entrevistas, seguís, seguís conectando con la temática, pero me sirvió también para una reconciliación, una autosuperación, una obra en conjunto, ¿no? Porque al final, al cabo, mi padre ha participado en la película, eh, ujú, sin su permiso, pero ha participado, y me parece que al final es tiene mucha presencia a pesar de que está ausente, ¿no? O sea, la figura de mi padre, aunque no se la vea, está muy presente y tanto como yo, entonces al final creo que es como una especie de película hecha entre dos y a su vez calculo que mi padre en mi lugar hubiera hecho lo mismo, o sea, mm, porque era muy obsesivo con su autosuperación y a lo que se dedicaba, que era la pintura, ¿no? Entonces, mm, hubiera hecho, si estuviese en mi lugar, yo estoy casi seguro que hubiera tomado una decisión muy similar, conociéndolo, y bueno, por eso tampoco tengo ningún tipo de remordimiento pensando que estoy haciendo algo eh, que no tengo autorización de él o que lo estoy, por decirlo así, engañando o algo por el estilo. Estoy tranquilo porque sé que he hecho una película que no es una catarsis, que tampoco es una cosa que lo pongo a parir, que podría haber sido, ¿no? Hay películas que hablan del padre y hacen una catarsis y mm. lo critican de una manera bastante cruel. En mi caso, dejé que las situaciones hablen por sí solas y traté de ser bastante transparente y honesto. Mm. Al final trasluce mucho porque está la presencia de tu hermana y de tu madre también en la película, y no solamente la tuya, es decir, que se abre un poco más el mostrar cómo ellas viven el momento, los recuerdos también, ¿no? Que se van generando en ellas, porque tu hermana aparece mucho moviendo la obra y ayudándote con la limpieza del estudio, y ella recuerda cosas de la infancia y tiene un tipo de recuerdo, pues, obviamente como nos pasa a todos, ¿no? Cada uno de nosotros con nuestros padres, no si tenemos hermanos, cada uno tiene unas vivencias y unas experiencias totalmente distintas. Entonces también abre un poco y te hace reflexionar a cómo cada uno de vosotros vive ese momento y también piensa en la obra
y en el producto que vuestro padre dejó en la tierra. Pero yo entiendo que cuando estás viendo la película y tú como creador, también, porque tu hermana tengo entendido que no es artista, No, es es médico, médica, ¿no? nada que ver. Es médico, claro, Sí, pero tú eres sí. artista, entonces la inquietud que en ti se genera y que tú tengas necesidad de expresar, eso tu hermana lo comprende porque da el sí, ¿no? A ese documental y participa. Habiendo estado en una familia de artistas, entiendo que, aunque sea difícil, lo acepta. Sí, sí, ella vivió otras cosas, sí, lo aceptó por una cuestión que sabía que era importante para mí, quería Ujú, acompañarme y a la vez le parecía buena la idea y le hacía ilusión. Mi madre no tanto, porque mi madre ya estaba muy mayor y estaba como en otra esfera y estaba ujú, viviendo el duelo con mucho dolor y con mucha ausencia y era una persona muy dependiente, entonces le costó muchísimo más y a su vez, para que te des una idea, mi madre, la única escena que está en la película que entra a ese espacio fue ujú, la primera y única vez que entró a ese espacio y no quería entrar. Entonces, bueno, pero al final, por H por B se dio, entró y bueno, se nota, hay escenas que se nota su dolor y bueno, por eso también la película tiene un cierto punto cómico para compensar, porque mi idea no era hacer una tragicomedia, digo una película trágica, sino una ujú. tragicomedia, ¿no? Una cosa con un cierto humor y no que sea un drama. Eh, no me apetecía ni tampoco soy muy fan de hacer dramas, ¿no? Mm. No me salen. Porque muchas veces, ¿no? Nos pasa, yo creo que siempre, cuando estamos en una situación así, que siempre, obviamente es un momento triste y se recuerda la pérdida y tienes la sensación de pérdida, pero también la sensación de calidez, los recuerdos que tienes, las cosas que han pasado, las anécdotas, y al final sí que conseguís, sí que consigues en el producto que eso trasvase, porque tú en ningún momento, viéndolo desde fuera, yo digo como espectadora, sientes una tristeza apabullante, pero sí más una calidez, ¿no? Y creo que eso también es quizá lo que más me ha agradado a mí de verlo, porque empiezas a verlo sin saber muy bien, porque cuando te llega un documental así o lees una sinopsis, es muy difícil hacerte una idea del producto que vas a ver. Y en cambio es un producto que luego empiezas a ver, que empiezas a conocer a los personajes, porque o empezamos a conocer a vosotros y a través de vosotros a la figura de tu padre y su obra, y va avanzando y van apareciendo también otros personajes externos a la familia, que entiendo que son pues amigos cercanos, otros pintores, tanto de tu padre como entiendo que tuyos, porque os están ayudando en ese proceso. Introducir esas, a veces que dan sensación como de entrevistas, ¿no? Porque te vemos a ti con amigos y con contactos de tu padre. ¿Qué tal fue esa experiencia? No, esa experiencia eh, fue, fue muy buena y fue como una especie de hallazgo, ¿no? Porque me pasó la idea de hacer esas entrevistas, que hay alguna que otra, había mucho más y se fueron cayendo en la película. eh, Me surgió por una casualidad, ¿no? O sea, una de las participantes, la chica esta que hace de modelo, ella Ujú, misma le surgían tantas preguntas al entrar ahí dentro, porque no sabía nada, y empezó como a entrevistarme de una manera espontánea, y a mí me pareció muy bueno porque era la manera más fresca o más eh, no acartonada, porque era muy difícil también no caer en una especie de cosa acartonada de preguntas y respuestas, anécdotas y cosas como una especie de, lo que dijiste vos, entrevista, pero al plan formal que yo no quería hacer. ujú. Entonces, esta chica lo hizo de tal manera que dije, voy a tirar de ese hilo e intenté hacerlo con bastante gente, ¿no? De una manera mucho más discreta y sin sentarme en una silla y empezar a
hacer una especie de entrevista como la que estamos haciendo, caer en como que la situación, dentro de la situación, hacer las preguntas como era esta pregunta que reitero, que qué le pasa a los demás con su padre, ¿no? No solo a mi hermana, sino al resto, no a todos, pero a algunos se lo pregunto, sobre todo a los hombres, porque era como para hacer el efecto espejo conmigo, ¿no? Y bueno, nada, eso, nada, me fui por la rama de una vez más, pero No, no te preocupes, no te preocupes, porque al final es que estamos hablando de algo que que fluye muchísimo, porque no estoy haciendo tampoco preguntas cerradas, entonces suele pasar esto, pero claro, las entrevistas que tú vas haciendo quedan muy naturales, por esto que me estás diciendo, porque intentas coger un formato que no es para nada como el que estamos teniendo nosotros ahora mismo, que es me siento y te pregunto a bocajarro por algo claro, y me tienes que contestar. Entonces, escoger esos momentos de tanto metraje luego tiene que ser también como enganchar, porque hay una cosa que quería preguntarte, porque las entrevistas estas que haces, no se nota que sean entrevistas para nada, parece que estás manteniendo una conversación con ellos, y es el montaje del documental, porque fluye tantísimo, da la sensación de que es todo como muy lineal, como si hubiese grabado de seguido, cuando obviamente no es así, pero en ningún momento tienes la sensación de se ha cortado, se ha pegado, se ha ido a otra cosa, sino que empezamos a ver el documental y ya empezamos como dentro del estudio, nos movemos siempre por ese ámbito, pero a veces como que sale y va de visita a esas entrevistas o introduces esa imagen de, entiendo que serían las filmaciones que realizó tu padre que aparecen, ¿no? Como de transición muchas veces. Y luego introduces también hacia el final esa grabación ya en más largo, preciosa por cierto. ¿Y cómo has llevado esto? ¿Cómo has hecho que fluya tanto? ¿Cómo has conseguido esa cercanía? bueno, a ver, eso es, sinceramente se lo vemos al último montador que ha ido hilando, porque los cortes anteriores eran un poco más, era como un poco más, lo que decís vos, no fluía tanto, ¿no? Más Era como, rígidos, iba un ¿no? poco más trabado Ujú, y lo pilló el último montador, Manuel Bauer, que le agradezco muchísimo su trabajo, y logró eso, hilvanar, ¿no? Secuencia con secuencia, ujú, entonces se no te das cuenta lo que decís, no te das cuenta y eso es como que va fluye como el agua, ¿no? Como que no te das cuenta ujú, y cuando entras, cuando conseguís enganchar en la película, te lleva sola hasta el final eh, y me parece buenísimo porque tampoco, mi intención tampoco era hacer una película muy crítica, muy de estas películas para mi gusto un poco pretenciosas o de que tenés que terminar la película y decir, bueno, ¿de qué iba esto? Me tengo que leer 5 textos para que me expliquen de qué va. Me ujú, parecía, no quería hacer una película para los culturetas de turno, sino una película que más allá que el acabado puede dar una sensación de artística, además, me parecía hacer, la idea mía era hacer una película más cercana y más universal, como lo que hago en general, ¿no? O sea, no es mi ujú, intención apuntar al tipo de Locarno que tiene, que sí, obviamente, si pasa por Locarno, yo no voy a decir que no, obviamente, pero sí, pero mi intención no es hacer prefieres un cine, sí, que se para acerque al 5 público. espectadores, ¿no? Sí. Que se acerca al público y al final, aquí en España, ya desde el 13 de septiembre, hace una semana, ya está para poder verse, porque es cierto que a veces es complejo, ¿no? Ver documentales porque si están en festivales, mucha gente normal, ¿no? De a pie, no se acerca a los festivales de cine. Es un poco para gente un poco más especialista o, como tú dices, más introducida en el mundo, pero ya sí que se puede ver en algunas salas.
¿Tenéis en futuro la posibilidad de que se vaya a quedar en algún catálogo para que luego se pueda ver, en plan filming o algún sitio así? Sí, ahora mismo va a estar en la sala Berlanga el 24-25 de octubre. Va a estar en la sala Berlanga de Madrid, que es la de la SGAE, ahí en Moncloa. Y después, mi intención es intentar que esté en la plataforma Filmin de España y está en Cineart Play de Argentina. Perfecto. Claro, para que tenga también más recorrido y se pueda ver, porque es una película que te podrías poner tranquilamente una tarde, disfrutarla, bucear un poco en algo artístico totalmente distinto, porque queda sensación cálida, no sensación de tengo dudas, tengo preguntas, sino podría verla, podría charlar sobre ella un rato, podría investigar un poquito, pero no necesito, como bien dices, no sacar ningún manual de ningún cajón para poder entenderla. Y me comentabas que es el trabajo, el tipo de trabajo, la línea de trabajo que a ti te gusta, ¿no? Llevar para que tenga más cercanía. ¿En qué te encuentras trabajando ahora? Bueno, ahora estoy haciendo otra película que se solapó con esta, que empecé cuando estaba terminando esta, que habla del legado de mi madre, de la familia de mi madre. Y bueno, esta película pensé que iba a ser más sencilla, pero creo que va a ser más complicada todavía, porque, bueno, se llama Yo Terrateniente y habla de, bueno, de una herencia de unos campos de soja en Argentina, de los cuales, bueno, nada, yo hablando con mi familia, con los pocos que quedan, me di cuenta a través de unos testimonios bastante relativos por la vejez y bueno, quizá a las pobres mujeres se le va un poco la olla, como se dice aquí, me fue dando cuenta de unas situaciones mm, o sea, bastante o sea, delicadas porque se hablaba de genocidio, se hablaba de latifundio, se hablaba de colonización, y más allá del presente de esas tierras que son lo que son, ¿no? Es soja transgénica y lo que conlleva para el medio ambiente. Entonces el dilema ético y moral mío se transforma en una especie de obsesión y bueno, y así todo, el tema suena bastante delicado y puede llegar a sonar a un drama, es como una tragicomedia que hace una especie de crítica a una sociedad burguesa argentina que ha vivido muy bien a costa de ese reparto de latifundios que se ha hecho a finales de 1800, eh, que bueno, siempre en Sudamérica se habla muy mal de los colonizadores, pero bueno, también hay una colonización propia, ¿no? En cada país ha colonizado de cierta forma su propio país, ¿no? Entonces, el pastel lo suelta, en este caso España, pero lo coge los inmigrantes, hijos de españoles, italianos, y mezcla, o franceses y demás, y bueno, cogen la sartén y en este caso la gente autóctona es la que pierde y es maltratada, casi esclavizada, y todo este tema crítico desde de la soja transgénica hasta esto que estoy contando, lo cuento a través de mi familia y bueno, no es nada fácil. Es que la temática no me parece en absoluto, porque tanto el colonialismo como el neocolonialismo son temas muy complejos de tratar, sobre todo a nivel, ¿no? de raíces y si se habla de herencias en cuanto a te toca a nivel personal, entiendo que tiene que ser muy complicado, me parece un tema complejísimo. Ya si nos metemos en alimentos transgénicos, en cultivos, en explotación del terreno
es otro tema totalmente distinto y aparte. Y yo pensando, cuando has dicho que ibas a seguir con la obra de tu madre, como aparece un momento en el documental del legado, aparece ella como con unos cuadros, yo pensaba que tu madre también era pintora y digo, va a hacer algo y no, no tiene nada que ver, va a ser totalmente distinto. No, nada que ver, Vale. no, nada que ver. Nada que ver. No. Bueno, pues entonces espero que podamos hablar y poder verlo y poder hablar cuando termines y esté ya todo el proyecto cerrado, porque me ha dado muchísima curiosidad. Ahora necesito verlo. Es Sí, demasiado complejo como para no verlo. promete. A ver Promete si. totalmente, sí, 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 promete totalmente. Como sinopsis, atrapa. O sea, como resumen del producto, atrapa muchísimo. Así que espero que podamos hablar de ese proyecto futuro. Espero que el legado tenga muy buena acogida y que consiga estar finalmente en Filmin para que tenga muchísimo más acceso aquí en España. Y bueno, desearte muchísima suerte con los proyectos futuros y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, Marta. Un Ha sido placer. un placer. Bueno, saludos. Gracias. Saludos.